I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de inmunología. El día de hoy estudiaremos al receptor de células T con muchísimo detalle, enfocándonos especialmente en el proceso de recombinación BDJ. Les pido un like, les pido que comenten y que se suscriban al canal si les sirve este video. Muy bien, para ponernos en contexto, primero que nada debemos recordar lo que vimos en el video anterior, que fue el video de generalidades de linfocitos T, que les recomiendo que lo vean porque va de la mano con lo que vamos a estar platicando ahorita. Entonces, habíamos dicho que las células progenitoras linfoides de la médula ósea habían logrado alcanzar el timo, y estando en el timo comenzaron con su proceso de maduración, y dijimos que este proceso de maduración comprende la formación de un receptor, y este receptor es el famoso receptor de células T, que se abrevia de esta manera, TCR por inglés, T-Cell Receptor. Entonces, lo que tenemos que estudiar ahorita es cómo hacen las células para producir a este receptor. Es decir, cómo hacen para lograr formar este receptor y que sea único para este linfocito T. Porque si recuerdan, a ver, les voy a recordar la estructura de un receptor de células T. Dijimos que está formado por dos proteínas y que estas dos proteínas son la cadena alfa y la cadena beta. A su vez dijimos que la cadena alfa tiene un dominio variable y un dominio constante, que es este que está acá. Esta es la cadena alfa de color rojo, este es su dominio variable alfa y este es su dominio constante alfa. La cadena beta que tenemos acá de color azul tiene también un dominio variable, que es este, el dominio variable, no sé por qué escribí alfa ahí debería decir beta, dominio variable beta, y después el dominio constante beta. Y estos dos, dijimos, los dos dominios variables los podemos denominar de manera conjunta como la región variable del TCR, y el dominio constante con el dominio constante de ambas cadenas es la región constante. Esa es nomenclatura nada más para que la entiendan si la leen en algún artículo. Bien, les había dicho yo que estos receptores tienen una región que es específica y únicamente de ellos. Es exclusiva de estos receptores y esta es la región variable, que habíamos dicho que está formada por diferentes aminoácidos de tal manera que esto le brinda una mayor especificidad frente a otros fragmentos antigénicos, ¿ok? Si no entienden lo que les estoy diciendo, de verdad les recomiendo que vean el video de linfocitos T. Entonces, habíamos dicho que al haber una mayor cantidad de regiones variables, íbamos a incrementar el número de fragmentos antigénicos que podríamos reconocer. Porque aquí recuerden, tenemos en blanco a los linfocitos T y tenemos de azul a las células presentadoras de antígeno. Los linfocitos T, con su receptor aquí de color rojo, van a reconocer al complejo MHC de una célula presentadora de antígenos, y este complejo MHC, si nos acercamos, vean aquí de color rosado, va a tener un fragmento antigénico específico para el cual este linfocito T tendrá afinidad, ¿ok? Entonces, si consideramos aquí este linfocito T, que es el número 2, este tendrá un receptor diferente al cual tendrá este linfocito T número 1. Entonces, el tipo de fragmentos antigénicos que podrá reconocer este receptor serán diferentes a los que podrá reconocer este, porque la región variable de cada receptor será diferente y esto es lo que le permitirá a cada receptor reconocer un fragmento antigénico diferente, ¿ok? Pero bueno, esto nada más era para recapitular todo lo que les mencioné en el video pasado. Ahora sí que ya espero que estemos en contexto. Ya podemos empezar con el estudio de lo que se conoce como el proceso de recombinación BDJ. Este es el proceso a través del cual estas células van a producir el TCR y van a poder lograr que su región variable sea específica y diferente para cada célula, ¿ok? Entonces, tenemos que recordar algunos conceptos de genética para poder entender el proceso de recombinación BDJ. El primer concepto que quiero que recordemos es el concepto de locus. Un locus, como su nombre aquí lo dice en su definición, es el sitio específico de un cromosoma, ¿okay?, en donde está contenido un gen determinado. Entonces, si aquí tenemos un cromosoma, digamos, este cromosoma de color blanco, supongamos, no sé, que es el cromosoma 7, para poner un ejemplo. En esta región del cromosoma 7, justa esta la que les estoy marcando de color rosa, en esta región vamos a tener genes específicos y esa región recibe el nombre de locus.
Entonces, si yo digo el locus tal de este cromosoma, básicamente es una región en la cual habrá un cierto gen. Y es importante que entendamos el concepto de locus porque lo voy a estar empleando a lo largo de este video. Bien, otro concepto importante que debemos de comprender es el concepto de segmento génico. Segmento génico. Déjenme les explico esto. Créanme que esto les va a ir quedando más claro cuando les explique el proceso de recombinación. Ahorita si solamente les estoy diciendo el concepto teórico puede ser que no les quede claro. Pero créanme, se los prometo que les va a quedar claro. Un segmento génico es una porción de ADN que será empleada para formar un determinado gen. Son como las piezas de un rompecabezas que vamos a utilizar, las vamos a construir y las vamos a armar para poder formar un gen. ¿Okay? Entonces, tienen que entender, en las células que están madurando en el timo, vamos a tener una gran cantidad de segmentos génicos. ¿Okay? Y estos segmentos génicos son de 4 tipos. Déjenme les explico. Tenemos en primer lugar lo que se conocen como los segmentos génicos variables. En segundo lugar, tenemos los que se conocen como los segmentos génicos de diversidad. Segmentos génicos de diversidad. En tercer lugar, tenemos los segmentos génicos de unión. Y en cuarto lugar, tenemos el segmento génico constante, que este solamente es 1. Ya vamos a ver por qué. Ahora, esto se ve representado de la siguiente manera. Fíjense, si nosotros agarramos aquí un pedazo de ADN dentro del cual están contenidos estos segmentos génicos, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a tener los segmentos variables primero, ¿okay? Que son estos, que se les pone la letra V primero, por V en inglés por variable, o en inglés o en español lo mismo. Después por letra D, por de diversidad. Después en los de unión se les pone la letra J por joining en inglés. Y los segmentos constantes se les pone la letra C. Entonces, vean bien. Si nosotros aquí tenemos una cadena de ADN, aquí lo que vamos a tener son todos estos segmentos génicos. Aquí primero vamos a tener a los variables. Aquí solamente les he representado 3. ¿Okay? Pero vamos a tener más, como les voy a explicar más adelante. Después tenemos aquí 3 segmentos de diversidad. Tenemos aquí 3 segmentos de unión. Y tenemos el segmento constante. Supongamos que yo quiero formar un gen. Y a partir de ese gen yo voy a codificar esa proteína. Entonces lo que tenemos que hacer es escoger determinados segmentos génicos de acá y los vamos a escoger y los vamos a juntar. Y una vez los juntamos, todos esos segmentos génicos, es de esa manera que formamos, ¿okay? Al gen. Y de ahí pasa hacia el ribosoma. Bueno, primero se convierte en ARN, después pasa al ribosoma y después es traducido para darnos origen a la proteína. Entonces, supongamos que yo quiero formar un receptor de células T con el segmento variable número 2, vamos a poner este, con el segmento de diversidad número 1 y con el segmento de unión número 2. Esto quiere decir que yo voy a tener que cortar toda esta información genética de tal manera que me queden unidos el fragmento B2, el D1 y el J2. Entonces vean, aquí abajo lo que nos va a quedar es el fragmento B2 en rojo, el fragmento D1 en blanco y el fragmento J2 en rosa. Y después el segmento génico constante, que este siempre es el mismo, entonces simplemente siempre se escoge este. Entonces este que va a estar aquí en verde va a ser el segmento constante. Este va a ser nuestro gen, que está formado a partir de una gran cantidad de segmentos génicos. ¿Okay? Y ahora este gen va a ser transcrito y nos va a formar un ARN mensajero, y ese ARN mensajero pasará hacia el ribosoma y nos va a dar el receptor de células T. Entonces, créanme, si no están entendiendo, sigan viendo el video. Ahorita les va a quedar más claro. Vean, el segmento B, el segmento D y el segmento J, es decir, los segmentos variables, los segmentos de diversidad y los segmentos de unión, van a ser los que me van a formar la región variable. Van a ser los que me van a codificar las proteínas que van a formar la región variable de mi receptor de células T. Y el segmento C me va a formar la región constante. Por eso
es que tenemos solamente un segmento génico acá, porque ya les he dicho que el segmento constante del TCR será el mismo para todos. En cambio, el segmento variable, la región variable, va a ser diferente. Entonces, por eso es que tenemos todas estas opciones de segmentos génicos. Aquí solo les he representado 3, pero en realidad vamos a tener, ya no me acuerdo el número exacto, pero en los variables llegaba como a alrededor de 55 o de 45. En las de unión llegaba como a 55 también, pero el número no importa. Lo que importa es el concepto, entiendan. Al haber una gran cantidad de segmentos génicos, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una mayor cantidad de fragmentos o de segmentos los cuales podremos utilizar para formar un gen. Entonces, al tener más segmentos génicos, vamos a tener una mayor posibilidad de genes, los cuales podremos formar para producir el TCR con su región variable. Pero la región constante, como les he dicho, es solamente 1 y por lo tanto no cambia. Muy bien, entonces ahora sí que espero que ya medio tengamos una idea de qué es lo que está pasando. Vamos a empezar entonces ahora hablando acerca ya de manera detallada de las cadenas alfa y de la cadena beta. ¿Cómo es que sucede el proceso de recombinación BDJ para ambas? Entonces, primero tenemos que estudiar lo que se conoce como el locus de la cadena alfa. Si nosotros nos vamos al cromosoma número 14, vamos a apuntar aquí el cromosoma número 14, vamos a ver un locus. Recuerden, ¿qué es un locus? Un locus es una porción o es una parte del ADN en donde tenemos contenido un gen determinado. Entonces, vamos a tener un locus que se conoce como el locus de la cadena alfa en el cromosoma 14. Entonces, si, por ejemplo, si yo les dibujo aquí al cromosoma 14, vamos a tener una pequeña regioncita que va a ser conocida como el locus de la cadena alfa, que se las voy a representar aquí, por ejemplo, de color rojo, esta, y eso es lo que vamos a ver justamente aquí, lo hemos ampliado, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, fíjense, recuerden, ya les dije que en el proceso de recombinación BDJ lo que vamos a utilizar son los segmentos génicos. Entonces, en la cadena, en el locus de la cadena alfa, vamos a tener todos estos segmentos génicos, pero tienen que entender lo siguiente. En el locus de la cadena alfa vamos a tener una gran cantidad de segmentos variables, entonces estos sí hay. Vamos a tener segmentos de unión y vamos a tener un segmento constante, pero no vamos a tener segmentos de diversidad. Entonces, en el caso de los segmentos génicos variables vamos a tener varios. Entonces vamos a poner varios. En el caso del segmento de unión vamos a tener varios. Entonces vamos a poner aquí varios. No importa el número, recuerden, lo que importa es el concepto. Y en el caso del segmento génico constante, pues solamente vamos a tener uno. Ahora, entonces eso es lo que podemos ver acá. Tenemos de color rojo acá el segmento génico variable número 1, el segmento variable número 2, el variable número 3, y aquí seguirían hasta llegar hacia el número que lleguen, pero no lo sé. Y después, si consideramos a los segmentos de unión, que son aquí en J por joining, J1, J2, J3, hasta el número que lleguen. Y después vamos a tener el segmento constante. Fíjense cómo aquí no tenemos segmentos de diversidad, ¿okay? Los segmentos de diversidad, como vamos a ver aquí más abajo, estos están presentes solo en el locus de la cadena beta. Y este está presente en el cromosoma número 7. Entonces aquí nuevamente hemos ampliado el locus de la cadena beta que está presente en el cromosoma número 7 y eso es lo que estamos viendo. En este caso vamos a tener nuevamente segmentos variables, segmentos de unión y segmento constante. Aquí sí vamos a tener segmentos de diversidad. Vamos a tener solamente uno, pero por lo menos sí vamos a tener. En los variables también vamos a tener varios. En los de unión vamos a tener varios. Y en el constante vamos a tener uno. Bien, entonces aquí lo pueden ver representado. B1, B2, B3 y se sigue hasta el número que llegue. Después tenemos el de diversidad número 1, que solo es este. Después tenemos los de unión J1, J2, J3 hasta el número que llegue. Y después tenemos al segmento constante. Bien, entonces esa es la composición del locus de la cadena alfa y el locus de la cadena beta. Ahora que espero que ya quede clara la estructura de estos segmentos génicos, ahora sí podemos resolver un ejemplo, o sea, un ejercicio. ¿Cómo es que vamos a escoger estos segmentos génicos? Eso es lo que vamos a hacer. Supongamos que vamos a producir una cadena alfa del TCR.
Entonces este es el primer ejemplo. Y vamos a utilizar para la cadena alfa el segmento variable número 2, el segmento de unión número 3 y el segmento constante, que ese siempre es el mismo. Entonces recuerden, el segmento variable, el segmento de diversidad y el segmento de unión, todos estos me codifican para la región variable, mientras que el segmento constante me codifica la región constante. En este caso, como no tenemos segmentos de diversidad, pues la región variable va a estar formada únicamente por el B2 y el J3. Pero tienen que entender que aquí yo podría haber escogido el B28 o aquí yo podría haber escogido el J40. ¿Ok? Entonces vean, tenemos una gran cantidad de opciones que podemos usar acá, y esta gran cantidad de opciones es lo que permite que la región variable sea diferente entre cada receptor, porque vamos a usar diferentes segmentos génicos y cada segmento génico pues va a codificar para una proteína diferente. Bien, entonces en este caso hemos dicho que vamos a escoger el segmento B2, al segmento J3 y al segmento constante. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso pues sería cortar el ADN que existe entre B2 y J3, y de esta manera nos quedaría así. Entonces esto que está acá sería B2 y esto sería J3. Y este sería el segmento constante en verde. Y este ya va a pasar hacia un ribosoma. Pues esto digamos que va a pasar primero por el proceso de transcripción. Vamos a formar ARN mensajero y después vamos a pasar hacia el ribosoma, donde vamos a formar la cadena alfa. Y esto es lo que vemos acá. Esto que vemos acá, esa es la cadena alfa. Vean, la región variable, que es esta parte de arriba, el dominio variable, está formado por el producto del segmento variable y por el producto del segmento de unión. Entonces esto que tenemos acá es considerado el dominio variable, mientras que esto que tenemos aquí en verde, este es el dominio constante. Bien, y esta es la cadena alfa. Ahora, si hacemos el mismo proceso para la cadena beta, en este caso se complica un poquito más porque aquí ya tenemos el segmento de diversidad. Entonces aquí supongamos que escogemos el B2, el D1, el J2 y el constante, que es el mismo. Entonces esto significa que nuestro gen finalmente quedaría de esta manera. Este es B2, este es D1, este es J2 y este es el segmento constante. Entonces, de esta manera esto ahora pasaría hacia un ribosoma y nos formaría ahora la cadena beta, con su segmento variable, su región variable siendo constituida por el B2, el D1 y el J2. Por eso se los tengo aquí como rojo, azul y morado y rosado. Y después el segmento constante, que es el mismo. Bien, entonces vamos a poner aquí que esto de acá es el dominio variable y esto de acá es el dominio constante. Muy bien, entonces espero que ya esté quedando un poco más claro cómo es que podemos obtener tanta diversidad a partir de este proceso de recombinación BDJ. Entonces vean, lo que tenemos acá es, una vez unimos la cadena alfa y la cadena beta, vean, nos vamos por acá, este va a ser el receptor de células T. Entonces aquí está la cadena alfa con su dominio variable y con su dominio constante. Aquí está la cadena beta con su dominio variable y su dominio constante. Y es por esto que esto nos forma entonces la región variable. Y esto de abajo nos forma la región constante. Muy bien. A lo largo de todos los demás videos no voy a representar el receptor de células T de esta manera porque me tomaría mucho tiempo dibujarlo, sino que lo voy a representar así como está en esta imagen. Aquí pues imagínense que la parte de arriba acá es la región variable y la parte de abajo es la región constante. Bien, entonces hasta ahorita pues hemos formado, mis amigos, el receptor de células T. Todo esto ocurrió, recuerden, en la región subcapsular del timo. Aquí en la región subcapsular del timo es donde ocurrió el proceso de recombinación BDJ y es aquí donde hemos formado a este receptor. Y entonces aquí todas estas células, vean acá, vamos a tener, este es un linfocito T ahora, y entonces este linfocito T, bueno, no, este no es un linfocito T todavía porque no ha pasado por el proceso de selección, perdón. En este caso esta célula que está madurando para convertirse en un linfocito T ya tiene representado aquí su propio receptor y este receptor va a ser exclusivo de esta célula y eso es lo que va a permitir que sea específica para un fragmento antigénico determinado. ¿Okay? Ahora, lo que necesitamos estudiar es otro tema muy interesante que es el tema de los correceptores. Vean,
Una vez hemos formado el receptor de células T aquí en la región subcapsular, tiene que pasar otra cosa. Estas células tienen que expresar en su membrana dos moléculas muy importantes y estas moléculas tienen el nombre de correceptores. Una de ellas es la que recibe el nombre de CD8 y otra de ellas recibe el nombre de CD4. Vean, aquí de blanco, nuevamente, que tenemos, este es el receptor de células T. Entonces aquí vean, lo que hemos hecho es que hemos ampliado esta imagen y hemos visto aquí ahora a esta célula que está madurando. Tiene aquí en blanco su receptor de células T, pero ahora una vez lo ha formado, tiene que expresar en su membrana estas dos moléculas. De color azul tenemos CD8 y de color verde tenemos CD4. Es por este motivo que nos referimos a esta célula como un timocito doble positivo, timocito doble positivo, porque es positivo para CD8 y positivo para CD4, por eso es doble positivo. Ya veremos cómo más adelante estos linfocitos T ya sea van a ser CD8 positivos o CD4 positivos, pero ningún linfocito T va a tener ambas moléculas expresadas. Solamente va a tener ya sea CD8 y va a ser un linfocito T CD8 positivo, o va a tener CD4 y va a ser un linfocito T CD4 positivo. Entonces, en este momento, cuando está en la región subcapsular, es en este momento que sí va a expresar estas dos moléculas. Pero aquí lo llamamos un timocito doble positivo. Y ahora este timocito doble positivo tiene que descender. Tiene que ir desde la región subcapsular, ahora va a bajar y va a llegar acá, mis amigos, a la corteza. Y aquí en la corteza es donde se va a dar el proceso de selección, que eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Entonces aquí, una vez llega hacia la corteza, vamos a empezar con el proceso de selección, que esto ocurre en la corteza y después el proceso de selección negativa que ocurre en la médula del timo. Ok, entonces espero que haya quedado claro. Vamos a recapitular rapidito. Tenemos aquí este linfocito, bueno, esta célula, perdón, le sigo diciendo linfocito T cuando no debería de decirle así todavía. Esta célula está en la región subcapsular. Ha llegado a través de las vénulas endoteliales altas y ha logrado ascender hacia la región subcapsular, en donde ha desarrollado su propio receptor. Este propio receptor lo logró formar mediante el proceso de recombinación BDJ, que ya vimos con mucho detalle. Ya vimos que este proceso de recombinación BDJ es lo que permite a cada receptor ser diferente. Entonces, una vez hemos formado este receptor va a permitir que ahora se produzcan otras dos moléculas, que estas son la CD8 y la CD4. Estas dos moléculas van a estar presentes en la membrana de esta célula, y es por este motivo que les vamos a decir timocitos doble positivos, porque tienen a las dos moléculas. Y entonces este timocito doble positivo ahora, entonces si lo representamos aquí, va a tener las dos moléculas. Aquí está CD8 y aquí está CD4. Y este timocito doble positivo ahora deberá descender y va a llegar acá a la corteza. Y estando aquí en la corteza empezará el proceso de selección que veremos en el próximo video. Entonces ahí los veo. Espero les haya servido este video. Les pido que comenten, que suscriban y que le den like. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.